Muy buenas noches, hermanos, y pues hoy es un día muy particular, lejos de toda tradición humana. Es el último día del año, un año que a partir de marzo se desdibujó y comenzó una etapa complicada como lo es la pandemia y que ha originado muchas situaciones tanto emocionales como de comportamientos, de actitudes, de temores, de rebeldías, de situaciones que pues que nosotros como cristianos o como hijos de Dios en su momento no le prestamos la atención debida. En su momento confundimos el elemento primordial o primario, eh, la materia prima del cristianismo, que es la fe. De ahí parte la necesidad de orarle mucho a Dios sobre este mensaje que había pensado darle su mensaje el lunes, el martes, así consecutivamente, pero el Señor pone el mensaje ayer en la mañana y empezamos a desdibujarlo y comenzamos a hacer los bosquejos, el esquema para que ustedes reciban lo que el Espíritu quiere mostrarnos a todos y aprender un poquito de lo que es la palabra de Dios. Hoy, aunque es el último día del año, y voy a usar parte de la identidad de Dios, de nuestro Padre Celestial, que Él es el principio y el fin, y si lo vemos así, es el fin y el principio de algo, el alfa y el omega y el alfa, pues hoy aparentemente termina un ciclo e inmediatamente comienza otro ciclo, el ciclo temporal, en donde nosotros tenemos las aptitudes necesarias para redimir ciertas acciones, para cambiar ciertas decisiones y para tener oportunidades o generar oportunidades de las situaciones que no han sido propicias para nosotros. Yo creo que hoy, en lo que queda del día, es tiempo de darle gracias a Dios por las bendiciones, de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros errores y malas decisiones, y de realmente llegar al punto de retrospección, introspección y extroversión para nosotros analizar, como el domingo quedamos en ello, de analizarnos y vernos cara a cara, ver nuestro interior, para poder hoy comenzar a partir del ciclo que termina, porque es un ciclo de continuidad. El ciclo temporal es algo que termina e inicia inmediatamente como, como la mañana le sigue a la noche, como la tarde le sigue a la mañana y como la noche le sigue a la tarde, como las 12 le sigue a las 11, como la 1 le sigue a las 12, y de ese tipo de ciclos estamos hablando. Son ciclos que no podemos evitar, por tanto necesitamos ser muy astutos, muy sabios, muy inteligentes y muy entendidos para aprovechar los tiempos, ya que los tiempos, según la Biblia, son importantes. El tiempo es vanidad, pero los tiempos son importantes. Una persona en una ocasión me enseñó algo. Yo siempre decía, es que no tengo tiempo. Y esta persona me enseñó y me dijo de esta manera: nunca podemos decir no me alcanza el tiempo o no tengo el tiempo, porque vivimos bajo las normas de un tiempo. Somos personas temporales, en donde tenemos 24 horas al día y tenemos 7 días a la semana y tenemos 12 meses y tenemos 4 semanas por mes y tenemos un año, 365 días, que hoy termina un ciclo 2020, y no podemos decir no tenemos tiempo. Y por lo general decimos eso a las cosas realmente importantes que pueden significar un cambio para nosotros. O sea, no tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo para nuestra pareja, no tenemos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Y lo más importante, no tenemos tiempo para Dios.
Una persona me hizo una pregunta la semana pasada, si no me equivoco, de que no saben cómo escudriñar y que quisieran aprender a escudriñar. Vamos a estar viendo estudios en donde se les puede enseñar a escudriñar de una forma agradable y correcta para el Señor y que les pueda significar un conocimiento, un aprendizaje, un desarrollo, una madurez correcta delante de los ojos del Señor. Este mensaje quiero que en el nombre del Señor se convierta en el parteaguas o en el inicio o en la meta de nuevo, porque en enero cuando estábamos en una iglesia predicamos sobre comenzar de nuevo, vivir bajo las reglas del juego, predicamos varios mensajes que tienen que ver con lo que hoy vamos a predicar. Y para aquellos que no estuvieron, pues también se les va a dar el punto en donde, aunque no tengan ese contexto, vamos a aprender de una manera diferente y vamos a aprender de una manera agradable primeramente a Dios. Y antes que comencemos, vamos hoy a analizar un versículo que mucha gente se ha confundido y mucha gente ha enseñado mal. Y es un versículo que hasta cierto punto es algo muy complicado. Y es Mateo 25, 29. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hoy vamos a analizar eso porque vamos a hablar del elemento que es la materia prima del cristianismo, y llamamos cristianismo no a una doctrina, no a una religión, no a un sectarismo. Cristianismo en el concepto correcto bíblicamente hablando. Yo no puedo decir que soy cristiano. Las personas son las que tienen que llamarme a mí cristiano de acuerdo a lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo manifiesto. Y es cuando a mí o a cualquier persona puede ser llamado cristiano, que significa pequeño Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo en la mayoría de los contextos. Por tanto, al decir cristianismo, la materia prima del cristianismo es lo que a mí me va a hacer ser imitador, ser seguidor, ser hacedor y ser obediente de Jesucristo. Pues estamos hablando de la fe. Y ahí vamos a nosotros a encasillar este estudio, que sea parte del proceso que nosotros estamos llevando. Estamos hablando del cimiento. Si recordamos, estamos hablando del cimiento. Estamos hablando de la roca. Estamos hablando de la piedra angular. Estamos hablando de que el cimiento correcto nos va a llevar a edificar una casa de acuerdo a la gracia, no de acuerdo a la ley. Estamos hablando de la parábola del sembrador que comenzamos hace año y medio y todavía seguimos en ello. Y nosotros ya debemos de estar en el punto de que, Señor, parto de cero. Parto de cero porque ya entendí que mi pasado es algo que tú ya me lavaste, me limpiaste, y mi presente se manifiesta delante de ti como un pedazo de barro al cual hay que darle forma, y mi futuro es mi esperanza proyectada a través de ese elemento que es la materia prima llamada fe. Entonces, al finalizar este estudio, me gustaría que tú hagas un devocional con tu familia, orando y arrepintiéndote de tus errores, de tus pecados, de tus impiedades, de nuestros pecados y nuestras impiedades, y de ser agradecidos con Dios y decirle: Dios, tengo la oportunidad de terminar un ciclo, tal vez mal, tal vez bien, tal vez excelente, tal vez mediocremente, pero tengo la oportunidad de iniciar uno nuevo, ahora sí, dándote la honra y la gloria. Pues vamos a orar, hermanos, y comenzamos este último mensaje de este año, y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre,
Hoy venimos ante ti con un corazón contrito y humillado después de hacer un análisis de lo que hemos vivido, decidido, hemos sentido, pensado, hemos expresado. Y hoy queremos aprender de parte del gran Maestro que es el Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestra dirección, es el que nos corrige, el que nos redarguye, el que nos enseña, que nos lleva al camino correcto, que es Jesucristo, para darte la honra y gloria a ti, Señor. Bendito Padre, Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh. A ti sea toda la honra y la gloria. Y hoy venimos ante ti como bebés espirituales. Ayúdanos a quitarnos la venda de la impiedad y quitarnos la venda del falso entendimiento para poder ser ese campo fértil en el cual esta semilla que hoy vamos a repartir germine en cada corazón. Aquí está mi corazón, aquí está mi campo. Señor, haz tú la obra en mí, termina la obra que empezaste y ayúdame a ser agradable a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo, bendito Padre. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, y comenzamos con un versículo en particular, muy especial, que es Jeremías 17:7. Un versículo que significó un examen que yo presenté a mis sinodales pastores cuando yo estaba estudiando en seminario y fue uno de mis sermones por los cuales yo pude terminar el segundo año. ¿Qué tiene de particularidad este versículo? Que ayer en la madrugada vino varias veces a mi mente en lo que estaba yo orando. Y quiero compartírselos porque es el parteaguas de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos y de lo que el maligno también nos opaca, nos guarda, nos esconde. Y el versículo dice: bendito el varón que confía en Jehová, bendito el varón. Y por varón no se refiere solamente al hombre, se refiere también a la mujer. Recordemos que la mujer no se llamaba mujer ni se llamaba Eva, se llamaba varona. Por tanto, bendito el varón, varona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces me está hablando de dos cosas. Me está hablando de la fe, bendito el varón que confía en Jehová, está hablando de una fe, pero luego hay una coma y hay un nexo que es la Y que dice y cuya confianza es Jehová. Al haber un punto y al haber un nexo, estamos hablando de una unión de dos cosas diferentes. Una cosa es confiar y otra cosa es tener fe. Muy bien, te lo voy a poner en este ejemplo fácil. Yo creo en Dios, tengo fe en Dios, creo que Dios es todopoderoso, lo creo. Entonces Dios es todopoderoso porque yo lo crea. No, aunque no lo crea, Dios es todopoderoso. Pero sin embargo, hay algo aquí que me dice que Dios efectivamente es todopoderoso. Muy bien, yo ya creo que Dios es todopoderoso, pero muy diferente es a que yo diga: no sé si Dios es todopoderoso, no entiendo qué tan todopoderoso pueda ser Dios, pero yo confío en que mi problema será solucionado por Dios. Aun si no entiendo qué tan grande puede ser su poder, mi problema delante de Dios se hace pequeñito. Eso es confiar en Dios. Una cosa es creer, otra cosa es confiar. Y el maligno lo que hace es dividir la confianza en confiar. Yo tengo fe, pero mi confianza
está en mi dinero, mi confianza está en mi trabajo, mi confianza está en lo que hago, mi confianza está en lo que soy licenciado, soy un ingeniero, soy un abogado, lo que sea, mi confianza está en lo que yo soy, porque no descansa en Dios, porque no descansa en mi Creador, porque no descansa en el que es el dador de todo, descansa en lo que yo creo que soy, en lo material, en lo que yo ya pude conseguir o en lo que puedo perder si yo desarrollo una fe que no es falsa. Y es cuando nosotros dividimos, nosotros digo los pastores que seguimos a Dios y que queremos darle la honra a Dios, dividimos la fe en dos cosas: la fe que sirve y la fe que no sirve. Y la Biblia te dice la fe con obras y la fe sin obras. Y te dice la Biblia, muéstrame tu fe con obras y yo te mostraré mi fe sin obras. Y parece un juego de palabras, pero hoy lo vamos a entender y espero en Dios poder tener la claridad de hacértelo entender. Y el versículo 8 de Jeremías 17 es una bomba porque te dice y te lo enlaza a la parábola del sembrador de una manera tan clara, tan nítida, que de verdad a mí cuando yo hablo de la parábola del sembrador a mí me da muchísimo gusto porque es un tema que a mí me agrada mucho hablar. Y te dice, porque será tiempo futuro, y estamos hablando de ciclos temporales, acuérdate, porque será, y me está hablando de un futuro cercano que depende de mí, la proximidad de ese cumplimiento. Dice, será como el árbol, no dice será como un árbol, será como el árbol, y está haciendo una diferencia. Ese pequeño artículo, pronombre, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Cuáles son esas aguas? Te dice Jesucristo, ríos de agua viva vendrá y aquel que beba de estas aguas jamás tendrá sed. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Y hay algo muy curioso en el libro de Efesios, que es un libro que cimenta fe. Te dice Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en el amor. Me está hablando de que tengo que echar raíces en ese amor y en esa fe. Muy bien, yo no puedo echar raíces si no tengo una semilla que pueda crecer. Jamás puedo hacer eso. Entonces, si yo tengo una semilla de la fe que no sirve, entonces mis raíces van a ser frutos de algo que no sirve. Va a ser que estoy plantado en la arena y por tanto viene cualquier aire y me tira, viene cualquier viento y me lleva, y viene cualquier situación y yo caigo y pierdo. Pero cuando tengo el fruto correcto y tengo la semilla correcta y tengo la raíz tan firme, está encallada en esa tierra buena y fértil y está puesta sobre las aguas, cualquier viento que venga no me va a echar, porque seré como el árbol plantado, cimentado, fuerte, firme y que da mucho fruto en abundancia. Y te dice arraigados y cimentados en el amor, en otros dice en caridad, en otros dice en el fundamento de sus vidas, en otros dicen que pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimenten en el amor. En otra versión te dice también ruego que te arraigues y que te cimentes en el amor. Entonces en otra versión te dice, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Estamos hablando de la semilla de la fe. Y cuando Cristo habla de la semilla de la fe, te dice y te lo compara con el grano de la mostaza, que es una semilla pequeñita. Para que tenga la oportunidad de conocerla, es más pequeña que el alpiste. Es una semilla redondita, pequeñita, como el ajonjolí más o menos. Entonces puede producir un árbol inmenso y puede ser nido para muchos pájaros, y es un árbol muy difícil de arrancar. Entonces nos pone ese ejemplo.
voy a ponerte el inicio del ciclo de la fe a través de un dibujo, a través de una enseñanza, a través de una simbología, como tú lo quieras tomar, lo quieras llamar, y espero que se pueda ver. Lo vamos a estar usando constantemente y te lo quise hacer de esta manera, tal vez rústica, tal vez un poco simple o sencilla, pero bueno, espero que tenga la funcionalidad. Esta es una puerta y la Biblia te dice en Apocalipsis que Cristo está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará en él, cenará en él y él conmigo. Y cuando Cristo entra, deposita algo. Luego te dice, pero me es necesario salir, me es necesario irme para que venga otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesucristo sale y se va a realizar sus moradas en el cielo para todos nosotros que tenemos fe, y se va a preparar casas celestiales para nosotros. Cristo ya está en el tercer cielo, pero nos dejó la semillita. Y muchos decimos, ya tenemos el sello del Espíritu. Muy bien, el sello del Espíritu es esto, ¿sí? Y la Biblia te dice ser llenos y tener esa llenura que el Espíritu Santo te da. Y es cuando yo tengo una semilla y está en tierra. La tierra puede ser buena, puede ser mala, puede ser pedregosa, puede tener raíces, puede tener muchas cosas, y está esto aquí en medio. Y te dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, pero yo quiero que esta fe crezca. Yo quiero arraigarme, como dice la palabra de Dios. Entonces me empiezo a arraigar en el cimiento y en el amor, y me empiezo a perdonar, me empiezo a arrepentir, empiezo a cambiar mi manera de pensar, empiezo a convertirme en una persona espiritual, y empiezo a alimentar esto, y se empieza a cimentar, y empiezan las raíces a crecer en la parte visceral. Si tú ves, esta es la parte visceral donde están las emociones, que es donde Dios quiere echar raíz. Si yo soy una persona emocional, las raíces no son verdaderas, no son perdurables, no son fuertes. Entonces tengo que controlar mi emoción y cambiar la emoción por algo que se llama sentimiento, de sentir. Siento, pensamiento, uno mi sentimiento, uno mi sentir con mi pensamiento, y entonces mi espíritu empieza a tener dominio propio de lo que siento. Y ya no es fácil que yo me pierda. Entonces se empieza a formar el tronco firme y empieza a tener las crestas, empieza a ser abundante y empieza a tener forma de árbol. Muy bien, hasta aquí todo está bien. Está creciendo la fe y todo. Pero te dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Si viene Jesucristo en esta etapa, ¿hay fruto? No hay fruto. Entonces dice Jesús, porque no has tenido fruto, como le dijo a la higuera, de nada te sirve tener fe, de nada te sirve confiar si tu confianza no está puesta en Jesucristo. Y es donde entra la llenura del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, yo ya tengo la fe, confío, entonces deposito mi confianza en Dios y empieza a germinar lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se encuentra en Gálatas 5:22. Y muchas veces pensamos que el fruto comienza con el amor. Pero el amor es el último de los frutos que se debe de conseguir. Y vamos de abajo hacia arriba, que es donde la forma que construimos nuestra casa. Primero el cimiento y de último el techo. Entonces comenzamos con el primer fruto, que es la templanza. Y la templanza comienza en la parte de la raíz. Mis emociones. Tengo que ser templado a la hora de mis emociones. Y empiezo a tener un fruto. Si yo controlo mis emociones, empiezo a tener fruto. Fruto que es agradable a la vista. Las personas empiezan a ver este fruto que tiene ese árbol. ¿Cómo te das cuenta que un árbol es agradable o que es desagradable? Si tú ves un árbol de mangos y no tiene mangos,
pues no te llama la atención. Pero si tú ves un árbol de mangos que está lleno de mangos maduros y apetecibles, te aseguro que va a llamar la atención aún de las personas que no les gusta el mango. Entonces, ya tengo la templanza, pero no basta con ello, ¿sí? El siguiente es la mansedumbre. La mansedumbre. Y empiezo a generar otro fruto. Y luego empiezo a tener la primera etapa de la fe, que es otro fruto, ¿sí? Y luego tengo lo que es la bondad, que es otro fruto. Y luego empiezo a tener benignidad. Y así voy a ir evolucionando. Primero estoy templado, renuncio y entrego. Luego tengo la mansedumbre, que es donde empiezo yo a tener comunión con Dios. Empiezo a tener fe y empiezo a tener convicción. Mi convicción me hace empezar a tener bondad, empezar a ver las almas. Y luego soy bueno porque empiezo a ver que esas almas tienen una necesidad y que esa necesidad no es otra que conocer a Dios. Les hace falta a Dios. Esa es la benignidad, que yo ya siento la necesidad de compartirles del Evangelio. Esa es la benignidad del fruto del Espíritu. Luego sigue la paciencia. ¿Por qué la paciencia está en esta etapa después de la benignidad? Porque yo ya estoy viendo lo que necesitan las personas y por tanto yo ya tengo la necesidad de hablar de lo que hay aquí adentro. Y dice la palabra de Dios, de la llenura del corazón habla la boca. Y al empezar a hablar, el maligno empieza a atacar. Y te dice que la paciencia es el fruto de la prueba. Y es cuando viene la prueba por parte del maligno que me genera este fruto. Este fruto es uno de los más importantes. Porque empiezo ya a compartir la palabra de Dios y Satanás empieza a dar cuenta que estoy cerca de mi meta. Estoy cerca de la llenura del Espíritu y a él no le conviene. Ya me empieza a ver como un adversario, ya me empieza a ver como un enemigo. Y en el mundo espiritual yo ya estoy empezando a resplandecer, ya estoy empezando a hacer luz, porque todo comenzó con la templanza que me dio a mí dominio propio. Después de la paciencia sigue la paz, y la paz es el campo fértil por el cual los dones se mueven alrededor de la unción que cada uno tiene. La paz, y te dice la Biblia, y la paz que sobrepasa todo entendimiento mora en ustedes. Y la gente no va a entender por qué a pesar de todo yo tengo paz, por qué a pesar de todo yo no me altero, yo no me molesto, porque mi confianza ya está en el Señor. No basta con confiar, que aquí se traduce como creer, o una fe sin convicción, a confianza, que es creer sin ver, esperando lo que creo. Después de esto, si ustedes lo analizan, yo ya tengo esta convicción que es creer sin ver y que espero lo que creo. Si yo ya espero lo que tengo, el siguiente fruto surge automáticamente, que es el gozo. Yo me gozo porque yo vivo feliz, porque Dios me está cumpliendo con las promesas. Y cuando yo ya estoy feliz, después de haber pasado por todo eso, entonces yo ya llegué aquí. Y esto no es más que la llenura del corazón completamente. Por mis frutos me conocerán, que la llenura de mi corazón habla mi boca, y solo hablo del amor de Jesús, y solo hablo de lo que Cristo hizo en mí. Y este fruto, cuando Satanás lo ve, que yo ya estoy aquí, Satanás no me puede tocar. Ya me sometí a Dios, ya resistí al diablo en esta etapa, y ahora a él le toca huir. Y de ahí la importancia de la llenura del Espíritu. Pero todo comienza con la semillita.
¿Dónde está sembrada esta semillita? Después de mostrarles este pequeño ejemplo que ahorita ya se volvió como un jeroglífico, pero espero que lo haya seguido, pues continuamos con los versículos que les tengo preparado. Dice Mateo, el que estábamos viendo hace un momento: por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará. Y sí me gustaría que lo busques en tu Biblia para que veas cómo lo dice Mateo 25, 29. Te dice así: porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Te lo explico. Si tú tienes esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa semilla firmemente anclada, enraizada, que ya es un tronco firme, fuerte fundamento en la palabra, en las profecías, en los apóstoles, en el Evangelio, y luego da fruto hasta que sobreabunde, alcanzo el fruto más preciado, que es conocer, entender y sentir y compartir el amor de Dios. Entonces como yo ya tengo, más se me va a dar y en abundancia voy a tener, porque de la abundancia del corazón habla mi boca. Entonces dice la palabra de Dios que te abrirá las ventanas del cielo y derramará abundancia hasta que sobreabunde. Entonces yo ya estoy hablando de un ministerio, yo ya estoy hablando de algo que tiene mucho que ver con lo que yo quiero seguir, con lo que yo quiero aprender, con lo que yo quiero ser respecto a la fe cristiana. Y dice, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y suena como un versículo injusto, pero si lo analizamos tiene sentido. Si no tengo fe, la fe verdadera, la fe que cambia, la fe que mueve, la fe que a Dios le agrada, que es, dice, soy bendito el varón el que confía en Jehová y su confianza está en Jehová. Entonces, si no está mi confianza puesta en el Señor, aún lo que tengo lo puedo perder. Puedo perder a mi familia, puedo perder la posición en la que tengo, puedo perder el trabajo, puedo perder absolutamente todo. Entonces, cuando has perdido todo, lo que sigue es echarle la culpa a Dios por todo lo que hemos perdido. Y aquí es donde entra algo muy importante, que es: ¿qué es el éxito para mí? Hay gente que dice, bueno, terminó el año con muy poco éxito, terminó el año con mucho éxito, pero eso es muy relativo y te lo voy a explicar. A lo mejor para el padre el éxito es que sus hijos no se hayan enfermado. A lo mejor el éxito para la madre es ver que sus hijos están bien y tienen sustento todos los días, y eso es un éxito. A lo mejor para el hermano en Cristo su éxito fue no haber perdido su trabajo en esta pandemia. A lo mejor para el pastor el éxito fue poder seguir llevando el evangelio a pesar de todas las situaciones, carencias y necesidades. A lo mejor para la pareja el éxito fue que pudieron hablar y pudieron entenderse y pudieron eliminar las discusiones. Para muchas personas el éxito fue que la apariencia, el tratar de darle el gusto a todos, el tratar de disimular lo que uno siente, logró una cierta estabilidad. Para esas personas son un éxito. Para otras personas el éxito a lo mejor es que pudieron hacer injusticias, que pudieron robar, que pudieron quitar, que pudieron despojar, que pudieron violentar a las personas y la policía no les hizo nada, o que se merecían estar en la cárcel y la policía no les hizo nada. Ese puede ser el éxito para ellos. Pero el éxito, bíblicamente hablando, dice está en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe,
y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. El éxito más grande para un seguidor de Cristo es tener este don, este primer don que viene, que es la salvación a través de la fe. Si yo brinco y te estoy empezando a enseñar un pequeño ciclo, ojalá lo puedas escudriñar, al capítulo 1, versículo 18, dice así: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepa cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Y te dice, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Sí? Brinco al capítulo 2, versículo 3. Ya tenemos ahí 3 versículos. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, recuerda el ciclo temporal, en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Y para esos deseos de nuestra carne, yo necesito el fruto de la templanza, que es la parte visceral que sujeta las emociones. Y los deseos de mi carne se manejan conforme a mi necesidad, mis emociones. Yo necesito esto y lo tengo que conseguir. Entonces la templanza te dice, ¿necesitas realmente eso? ¿Realmente lo que necesitas es agradable a Dios? Y tú dices, chíspales, sí lo necesito, sí lo quiero, sí lo añoro, mi cuerpo lo pide, pero no es agradable a Dios. Y empiezo a renunciar y empiezo a entregar porque me es necesario agradar a Dios. Y empieza esa lucha en la cual yo empiezo a adquirir del ciclo que estábamos empezando a ver, los ciclos, ¿te acuerdas? Y ahí entra la mansedumbre, en donde yo me refugio en Dios a través de una comunión y empiezo a resistir y empiezo a entrar a ese proceso de la santificación a través de la fe y empiezo a adquirir la benignidad, la paciencia, la paz, el gozo y el amor. Y si te das cuenta cómo están enlazados todos estos versículos. Y luego, después de esto, que me dijo aquí, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Acuérdate que yo te mostré aquí que se activa, después de la templanza, se activa el dominio propio, porque yo ya soy consciente de que lo que estoy haciendo está mal. O sea, yo ya soy consciente de que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero si yo ya sé que me es pecado, entonces no lo hago, ya tengo dominio propio, ya mi mente ya controla o ya puede tomar decisiones, si es sí o si es no, si creo para bien o creo para mal, engañándome a mí mismo y siendo engañado por Satanás. Y te dice, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acuérdate que el sentimiento tiene que ver con el sentir y con el pensamiento. Yo siento, pero mi pensamiento dice, no, sujétate carne, porque eso no le agrada a Dios nuestro Señor. Y por tanto he crucificado mi carne. Y es donde entra el dominio propio. Crucifico mi carne y lo entrego al Señor Todopoderoso para que Él me transforme y me haga una nueva criatura. Y te dice, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. El capítulo 3 de Efesios, y fíjate cómo estamos hablando de Efesios, el capítulo 3, versículo 4 dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo? Te lo transcribo de otra manera. Cuando yo ya puedo entender, porque los velos están cayendo de ese falso entendimiento de que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, fíjate, cegó el entendimiento de los incrédulos. Muy bien, incrédulo tiene cegado su entendimiento por culpa de Satanás. Incrédulo es incapaz de creer, no que no cree, sino que por sí mismo no puede creer porque tiene una venda que le impide ver. O sea, te dice la Biblia, y a ciegos
que guían a otros ciegos. No puede ser, ¿sí? Entonces, me está diciendo esto, y el versículo 5 dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Muy bien, me está hablando de la gracia, me está hablando de que ahora mi cimiento es Jesucristo y mi fundamento es la profecía y el apostolado, la roca angular, la profecía y el apostolado. Por tanto, el Nuevo Testamento se convierte en ese cimiento que yo necesito leer, escudriñar, estudiar, y el Antiguo Testamento se vuelve el complemento absoluto y fundamental de todo lo que Cristo nos enseña. Y te dice aquí que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados. Y no te olvides que la palabra incorporado quiere decir que antes no pertenecía, más ahora pertenece, pero no es igual, ¿eh? Aunque ya somos hijos de Dios, no somos iguales. Por tanto, la ley y la gracia están aquí reunidos como un solo pueblo, pero ellos viven por ley y nosotros vivimos por gracia. Hay personas que se sujetan a una ley que no nos corresponde, y la Biblia es clara cuando te dice, ¿quieres seguir la ley? Síguela en todos los puntos y no solamente en lo que a ti te conviene. Ahora, ¿quieres vivir conforme a la gracia? Entonces haz todo lo que Jesucristo te dice, porque esto es agradable a Dios Padre. Te dice, y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Sí? Y es un ciclo hermoso, y te lo muestro a través de mi Biblia, cómo están mis ciclos aquí señalados, para que tú puedas también hacer tus propios ciclos en la Biblia. En el capítulo 4 de Efesios te dice 14 del capítulo 4, siempre de Efesios, te dice que ya no seamos niños fluctuantes, ya no, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Acuérdate que un viento no es lo mismo que un aire. Un viento es como que alguien hace y ya. En cambio, un aire tiene un proceso de dónde se origina y dónde termina. El viento ni sabes de dónde viene ni de dónde se originó. Viento de doctrina. O sea, hay gente que se promulga, que dice que esto, pero no tienen una base cimentada porque no han escudriñado la palabra y hablan cosas que la Biblia no tiene nada que ver, engañando solamente a los indoctos, engañando solamente a los que no escudriñamos, engañando solamente a los que tienen vendas, engañando solamente a los que están más ciegos que ellos. Y te dice, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia los artificios del error. Y los artificios del error son del espíritu del error, el espíritu de la confusión, el espíritu de la disensión, de la contienda, de la división, el espíritu del anticristo, el espíritu de la santa muerte, que de santa no tiene nada. Dice aquí, antes, siguiendo la verdad, en amor, y fíjate qué hermoso lo dice, siguiendo la verdad que es Jesucristo, en el amor del Padre, que es el máximo fruto de los que dice Gálatas, te dice, crezcamos. Y no te dice que crezcas en tu alabanza, porque hay gente que prefiere alabar 1 hora, pero a la hora de la prédica se duerme, o sea, le gusta más cantar las alabanzas. No estoy diciendo que está mal, pero la parte prioritaria de un culto, de un servicio, es la prédica de la palabra de Dios, que es lo que nos edifica y es la que nos enseña, para alabar a Dios en cualquier momento, en cualquier hora, porque estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios es cuando nos sirve a nosotros ese alimento espiritual para crecer, para agradar y para darle la honra y la gloria de nuestro Dios. Te dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Sí? En el capítulo 5, versículo 11 dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien
redarguirlas, porque torpe cosas aún hablar de lo que ellos hacen aún en oculto. Me brinco entonces en el versículo 9 que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Y recuerda en qué punto está el fruto de la bondad: justicia y verdad. Y si tú analizas bondad, justicia y verdad, el Espíritu Santo es bondadoso. El Padre es la justicia y la verdad es Jesucristo, que es nuestro abogado. Y si tú lo analizas, la verdad está a la diestra de la justicia. Y Él te dice, yo estoy a la diestra del Padre. Jesucristo está a la derecha porque justicia es el Padre. Por tanto, hay un abogado que divide la bondad y la justicia. No puede ser lo mismo bondad que justicia. Y es lo que hay que entender con la ley y la gracia. Y te dice, había una ocasión, una persona, un rey que tenía y que le debía mucho a otra persona. Sin embargo, este rey le perdonó las deudas que su siervo le tenía. Lo mandó a llamar y le dijo, perdono tus deudas, ve en paz. Y esta persona perdonada, ¿sí?, recibió la bondad, no la justicia del rey, recibió la bondad. Sin embargo, esta persona, recibiendo la gracia, te dice la Biblia, lo que por gracia recibiste, por gracia darlo. A esta persona le debía una cantidad ínfima, o sea, mucho menor de lo que él debía, y lo mandó a azotar y lo mandó a justiciar, porque él aún vivía en la ley. Recibió gracia y dio ley. Entonces el rey, molesto, ahora que no aceptaste, que desechaste la gracia que mi hijo me dio para contigo, ahora serás juzgado bajo tu propia ley, porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Por tanto, a ti te mando a hacer esto, esto y esto. Y se encuentra en la Biblia ese pasaje para que tú lo busques y lo leas. Entonces es muy peligroso andar jugando a que hoy estoy en la gracia, pero practico la ley. No, hermanos, no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Muy bien, seguimos. Cerramos el ciclo de Efesios con el capítulo 6, versículo 18. Y dice esto: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza. Y fíjate cómo me enlaza la confianza que dice Jeremías 17:7. Me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Necesito tener confianza, necesito depositar todo en Dios para que empiece esa semilla a germinar y crecer sin ningún obstáculo. Y entonces ser lleno del Espíritu, porque de la llenura del Espíritu habla la boca y empiezo a hablar de Dios, empiezo a hablar de Jesús y nada me puede detener, y empiezo a tener paz, empiezo a tener paciencia, empiezo a tener gozo, y todo se convierte en un crecimiento y en una madurez tremenda. Entonces nosotros debemos entender que todo comienza con la semilla. ¿En dónde está sembrada esa semilla de la fe? ¿Cómo es mi corazón? ¿Es pedregoso? ¿Está lleno de espinas? ¿Es una tierra no fértil? ¿O realmente es una tierra fértil? Y por tierra fértil me refiero, ¿realmente quiero confiar en Dios? ¿O solamente quiero creer y repetir ciclos? Hoy oro, mañana leo la Biblia, lo comparto con mi familia, en el tercer día ya me alejo de mi familia, peleo con mi familia, me alejo de Dios, veo que hice mal, me arrepiento, les pido perdón, empiezo a hablar de Dios, empiezo a leer y empiezo a repetir ciclos interminables en donde no hay un cambio de conducta, porque hay una fe que no sirve, hay una fe que no tiene obras.
Y las obras no son hacer cosas materiales, las obras son hacer cosas actitudinales, cambio de hábitos, cambio de maneras de pensar. Hoy me molesté, pero no me molesté igual que me molestaba ayer. Como dicen los muchachos, yo le bajé una rayita hoy. Entonces tengo que entender que para que yo pueda darme cuenta, tengo que seguirme molestándome, pero es donde entra el dominio propio y me dice, cuidado, te estás molestando, y ya no eres el mismo. Entonces me doy cuenta y automáticamente lo entrego a Dios. Pero me molesté, sí me molesté, pequé, no pequé. Y la gente cree que cuando el Espíritu Santo ya puso su sello, automáticamente no me voy a molestar y ya me transformé en una persona. No es así. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de tu libre albedrío. Nunca va a ir en contra de tu libre albedrío. Te dice, regresando a Jeremías 17:8, te dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Qué significa esto? Cuando venga la prueba no me puede hacer nada porque mi confianza está en Dios. O sea, cuando venga la carencia, no me va a pasar nada porque mi fe y mi esperanza está en Dios. Y cuando el maligno me quite todo, como Job, pueda yo decir, Dios dio, Dios quitó y Dios me va a compensar. Y a Job le fue dado 100 veces más de lo que perdió porque él se mantuvo ahí en esa fe. Entonces te dice, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ni dejará de dar fruto. Hermanos, tenemos que comprender que la justicia y la misericordia son dos cosas diferentes. Y quiero compartirte un versículo de Tito, capítulo 2, versículo 5. Te dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración. La palabra regenerar es por decirte quemaste, me quemé, pequé, tomé malas decisiones, la regué, pero pues eso se va a convertir en una costra y la costra tiene que caer y va a ir sanando la piel, la cutícula empieza a formar nuevas células madres que empiezan a reproducirse hasta dar una sanidad. Es un proceso de tiempo, proceso temporal. Por tanto, no son obras de justicia lo que yo tengo que hacer. El único que puede hacer esas obras de justicia es el Padre, porque no es justo ni aún uno, y tengo que entender que yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley. La ley se rige bajo una justicia y la gracia se rige bajo la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay que confundirlo. Te dice la palabra de Dios es tan vasta y tan hermosa que si tú avanzas un libro y llegas a Filemón, único capítulo, versículo 6, te dice esto. Y para mí es un versículo clave de toda la Biblia, la tengo marcada. Te dice, para que la comunicación de tu fe, fíjate qué curioso lo dice, para la comunicación de tu fe, o sea, que es lo que tú crees y cuál es tu confianza, dice aquí, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. ¿Sí? Y estamos dándonos cuenta que a través de Jesucristo te dice, en uno de los libros de batalla espiritual es Judas, y dice Judas, en el versículo 2 te dice, misericordia, y paz, y amor, o sea, multiplicados. Tres cosas. Misericordia, ¿sí? Jesucristo, paz, Espíritu Santo, y amor, el Padre, sean multiplicados. ¿Sí? Me empieza a decir algo en el versículo 3.
me ha sido necesario escribirles. Me ha sido necesario amonestarles que contiendan eficazmente por la fe. Me está diciendo que yo tengo que luchar por mantener viva, libre, pura, santa, agradable a esa semilla de mostaza que ha sido depositado en mi corazón. Tengo que contender. ¿Qué significa contender? Pelear contra algo que me va a arrebatar esa semilla. Y Judas habla en ese libro único de un solo capítulo, me habla de una guerra espiritual tremenda y te dice, para mí me es necesario decirte que esa semilla van a venir aves para quitártela, van a venir demonios para perseguirte, quitarte esa semilla. Y antes de que tú termines con este mensaje que estás escuchando ahorita, ya hay demonios ahí poniéndote en tu cabeza, apaga eso, aburre, quita eso, no sirve. Porque aquí te dice, en la palabra de Dios, te dice, me ha sido necesario escribirles, amonestarles para que contiendan eficazmente. Eficazmente es no permitir que mi fe me impida depositar mi confianza en Dios. Porque a lo mejor tengo una fe que no es agradable, tengo una fe mala. Por tanto, ahora necesito tener la fe buena, esa fe que me va a dar fruto, esa fe que me va a llevar a cambiar, no una creencia vana, hereditaria, que ni siquiera sé qué significa y creo en todo lo que me dicen sin haber escudriñado. Dice que ha sido una vez dada a los santos, una sola vez ha sido dada. Esa semilla la tienes una sola vez y tú decides cómo va a terminar en tu vida. Tú decides, porque ya estás en medio de los dos árboles, y estos dos árboles, haz de cuenta, si tú pones en un espejo, pones un árbol en un espejo, porque si te empiezas a analizar la Biblia te dice, y ese árbol te digo que no comas, pero luego de repente aparece en Génesis, que ya no es uno, son dos, pero está hablando del espejo que aparece en Génesis, en donde hay un árbol plantado y hay un espejo que es el reflejo, un reflejo que es opositorio a todo lo que es este árbol. Si este árbol genera un fruto de paz, aquí me genera un fruto de contienda. Si este árbol me genera un fruto de asertividad, de hacer lo correcto, este árbol me genera un fruto de error y de confusión y de contienda. Y así empieza a generarse el segundo árbol, en donde yo tengo un conocimiento y me empiezo a creer Dios. Y aquí hay el conocimiento de que existe un Dios y de que yo soy una creación. Y es donde empieza a producirse esta guerra espiritual fantástica que habla Judas, en donde me empieza a mostrar ese espejo espiritual, en donde todo lo que yo hago es el reflejo de lo que el maligno quiere que yo haga. Y te dice aquí, porque algunos hombres, escucha muy bien lo que dice él, algunos hombres han entrado encubiertamente, y la palabra encubiertamente quiere decir disfrazados, que parecen ser algo pero no lo son, y la Biblia te dice que Satanás es un experto en disfrazarse. Y las festividades favoritas de Satanás es el carnaval y es el Halloween. Y veamos si no se disfraza, veamos si aún nosotros no nos hace que nos disfracemos. Y dice aquí, los cuales desde antes había estado ordenado para esta condenación. Y te empieza la lista de sus atributos, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Fíjate, cuando alguien te empieza a hablar de justicia, está partiendo la gracia en Dios, está pisoteando la sangre de Cristo, porque no es justo ni aún uno. Yo soy quien soy por la misericordia de Jesucristo, porque Él murió por mí, no porque lo merezca, porque si yo practico la justicia, entonces la justicia tendría que alcanzarme a mí y darme el precio de lo que he hecho, darme el precio de mis malas decisiones, pero por gracia, por misericordia fui alcanzado, fui lavado, fui perdonado y fui convertido en una nueva criatura, que no por ser una nueva criatura con vestiduras blancas me da a mí la autoridad y la potestad de juzgar, de criticar, de señalar, de humillar y de decir cosas que no están en la Biblia, porque eso es disolución, eso es contienda y eso es error. Te dice
y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y negando a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Esto es a los incrédulos. Y nosotros no somos incrédulos. En el versículo 16 te dice: estos son murmuradores. ¿Qué significa murmurar? Que como no tengo la seguridad de lo que estoy hablando, lo digo bajito, o se lo digo a alguien que no sabe nada, porque sé que lo puedo engañar, sé que lo puedo llevar de un lado para otro. Y te dice: querellosos, andando según sus deseos, disfrazan de justicia lo que realmente su corazón quiere hacer, porque no quieren someterse a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una doctrina, la cual significa que hay un principio, hay una estructura, hay una manera de seguir, hay una manera de buscar, hay una manera de escudriñar. Es la escalera espiritual. Eso se llama doctrina. Me adoctrino, empezando desde lo básico y siguiendo hasta lo complejo. Esa es una doctrina que me va a llevar a obedecer a Jesús. Y la palabra doctrina se encuentra en la palabra de Dios infinitas veces. Entonces yo no puedo negar que es una doctrina. Y te dice aquí: y su boca habla cosas soberbias. O sea, me atrevo yo a juzgar a los demás y me atrevo yo a condenar a los demás usando la palabra de Dios. Y dice aquí: teniendo en admiración las personas por causa del provecho. El que esté a mi favor, el que piense igual que yo, ese es el magnánimo, él es el excelente. Y estoy poniendo un ídolo en vez de poner a Jesucristo. Y eso no puede ser. ¿Qué es una doctrina? Yo te digo que es. Dice, es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidas por algo espiritual, ideológico, político, etc. La palabra doctrina significa que hay un conjunto de normas dadas por el Espíritu Santo, porque toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y útil para enseñar, redarguir, corregir y todo lo demás que dice la Biblia. Por tanto, es un conjunto de enseñanza la palabra de Dios. Por tanto, es una doctrina. Cuando la seguimos, nos adoctrinamos, nos apostolamos, nos volvemos discípulos. Discípulo quiere decir seguidor o alumno de alguien que me va a guiar y me va a llevar a conocer a Jesucristo de la forma que Él quiere que sea conocido por mí. No porque yo quiera ser un maestro, sino que hay personas que tienen el don de poder explicar la palabra de Dios para que todos puedan entender, y entonces esa persona me va a llevar a entender y a podrir esa venda y ese yugo y poder tener realmente una capacidad de cambio en mi vida. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo empiezo a analizar la antítesis del fruto del Espíritu? La antítesis del fruto del Espíritu es lo contrario a la templanza, lo contrario a la mansedumbre, lo contrario a la fe, lo contrario a la paciencia, lo contrario del gozo, lo contrario de la paz, lo contrario a la bondad, lo contrario a la fe, lo contrario al amor, que es el odio, la incredulidad, que es la necedad, que es la ambición, que es la soberbia, que es la vanidad, que es la apariencia, que es el no me importa, o sea, mi boca dice que amo a Dios, pero en realidad no me importa si doy un mal testimonio con mis actos, con mis actitudes, y me cuido, pero realmente estoy haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Eso no es correcto, eso no es tener el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu primero me va a llevar a analizarme a mí. Soy yo y Dios, soy yo y Jesús, y esa parte espiritual se llama mansedumbre. Entonces yo tengo que entender que Dios me ama y que esa semilla de la fe, como estamos hablando al principio, puede hacer que crezca un árbol, que pueda dar frutos, pero estamos hablando de la etapa. Hay gente que quiere tener la semillita de mostaza y quiere dar frutos. Jamás.
Si yo te doy ahorita semillas de sandía, sabes que siémbrala y mañana ve a cosechar sandías. No lo vas a poder hacer. Tienes que regar, tienes que cuidar, tienes que espantar a los pájaros, tienes que ver que crezca bien, tienes que ponerle guías para que vaya creciendo la matita de sandía. Y luego cuando crezca la sandía tienes que cuidarla, tienes que ver que no venga el árbol, el pajarito y lo picotee, tienes que ver que las hormigas no empiezan a crear ese surco, se empieza a comer por dentro, tienes que cuidarla. Y ese es el proceso de crecimiento, ese es el proceso del dominio propio en el cual yo tengo que estar luchando para que yo pueda tener esos elementos que me van a dar a mí un árbol fuerte, firme, establecido, cimentado, para que yo pueda empezar a dar fruto. Ciclo temporal. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Yo quiero, para cerrar, sé que a lo mejor me estoy llevando un poquito más de tiempo de lo normal, pero sí quiero terminar con lo que dice la Biblia. Y para ello quiero que busques tu Biblia y anotes o apuntes o señales o marques o no sé. Pero realmente me gustaría que este estudio empiece a generar una diferencia en tu vida. No solamente sea, lo escuché porque es fin de año, lo escuché porque no tengo nada más que hacer, lo escuché porque pues ni modo, si no lo escucho me regañan, o para que mi esposa vea que lo estoy escuchando, o para que mi esposo vea que soy espiritual, cristiana o lo que fuera, o lo tengo que estudiar porque no me queda de otra, o porque no hay nada mejor que hacer. No, escúchalo porque tú quieres ser tocado por Dios, porque tú quieres dar un fruto agradable a Dios y porque tú quieres darle la honra y la gloria a Dios, que es el único fin de esta sana doctrina. Hechos 17, versículo 16 al 34, te dice: esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaban las sinagogas con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban y decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Escuchen bien qué palabra usa: doctrina. ¿Qué dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y este es el versículo que quisiera que señales: al Dios no conocido. No sé tu Biblia, pero mi Biblia está en mayúsculas. Al Dios no conocido. Tiene más significados de lo que tú puedas pensar el hecho de que está en mayúsculas, porque al estar en mayúsculas está hablando del Dios Todopoderoso, está hablando de Dios Padre, está hablando de toda su magnificencia, está hablando de todo su poder, está hablando de todo, está diciendo: me estoy manifestando a través de la voz de Pablo para que hable y les diga, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ellos estaban preguntando y ellos estaban cuestionando. Entonces yo te voy a hablar de lo que tú dices, que te estoy hablando de algo nuevo, y no es algo nuevo, es algo que tú en tu corazón sabes que tienes aquí una necesidad, pero no has alcanzado a entenderla, porque si ya lo hubieras entendido, no hubieras hecho un altar que dice: al Dios no conocido. Y hay un rincón en tu corazón
que estás separado para Dios, para ese Dios no conocido para ti, porque has juzgado a Dios, has culpado a Dios, le has echado la culpa a Dios de las cosas que pasan, pero realmente no has conocido al Dios verdadero y al Dios no conocido. O sea que hoy te digo, búscalo dentro de ti. Ese Dios no conocido no es como te han pintado a Jesús, que es güero, ojos azules, alto, rubio. No tiene nada que ver con eso. Nos han pintado un Jesucristo diferente, nos han pintado un Dios diferente. O sea que no conoces a Dios, al Dios no conocido, a ese dale la honra y la gloria. Pero para conocerlo hay que abrir la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tengo que escudriñar, tengo que leer, tengo que repetir y tengo que decir que quiero conocer a ese Dios no conocido. Y te dice, aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este te anuncio. No estoy hablando de alguien nuevo, estoy hablando de que en ti hay una necesidad de conocer al Dios verdadero. Te estoy hablando de que en ti siempre ha habido la necesidad de conocer la verdad, de que en ti siempre ha habido la necesidad de querer ser exitoso, de querer ser prosperado, de querer tener gozo, de querer tener paz, de querer tener mansedumbre, de querer tener benignidad y de querer tener todo ese fruto del Espíritu que viene a través de ese Dios que tú no conoces. Entonces has desarrollado una fe falsa y no una fe verdadera. Y te dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Fíjate, Dios, Cristo, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, como te dije al principio de la prédica, los tiempos, el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando, y cuando dice palpando, quiero ponerte este ejemplo. Haz de cuenta que viene una polvareda, tú saliste porque estás descubriendo el mundo, estás feliz, estás viendo los colores y sales de repente a la calle y viene una polvareda y te entra en tus ojos y ya no puedes ver bien, entras otra vez a tu habitación y estás buscando dónde está el baño y empiezas a palpar porque ya no puedes ver. Se refiere, ¿saben qué? Jóvenes atenienses tienen una venda que no les permite ver. Tienen una venda que solo les permite palpar. Pues aunque sea palpando, pueden empezar a encontrar a este Dios. Le dice, le hallen, porque cierto no está lejos. O sea, aunque sea palpando, búscalo porque lo vas a encontrar. Le dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, si respiramos es por gracia de Él. Si nos levantamos es por gracia de Él. Si tenemos una oportunidad es por gracia de Él. Dice, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linajes de Dios, no hemos de estimar la divinidad de ser semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de artificio o de imitación de hombres. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Porque Dios no puede juzgar a un ignorante. Pero en el momento que la fe entra, en el momento que se te habla de la verdad, en el momento que tú escuchas su mensaje, ya no eres ignorante, ya no eres indocto, porque estás escuchando que Cristo te ama y que quiere darte lo mejor, y ahora tú decides si recibes lo mejor o sigues viviendo en el lodo o en el vómito. Y te dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Escucha bien, ¿cuándo la justicia se aplica? Un día, ese día no ha llegado. Por tanto, ¿quieres establecer justicia aquí? Estás equivocado. Estás en un día diferente. Hoy es el día de la gracia.
Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de decirle a Dios, dame fe, porque la Biblia te dice, el que no tenga fe, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente. Y te dice, por aquel varón al cual determinó, escucha esto, punto y coma, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A través de la resurrección de Cristo, la fe, la semilla, se empezó a multiplicar. Así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de medio de ellos. Y el versículo 34 te dice así, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Cuando hablamos la palabra de Dios, a veces cae en un terreno que no es fértil, pero cae. A veces cae en un terreno de piedras, pero cae, pero llega. A veces es arrebatada por el maligno, pero cae, llega. Y a veces hay gente que la acepta, que la adopta, que la practica. Y por ellos es importante predicar el Evangelio. Si hay uno, como un personaje de la Biblia dice, Señor, si en este lugar hubiera, aunque sea 10, que se arrepintieran, ¿destruirías esta ciudad? Si hubiera 5, ¿destruirías esta ciudad? Dios no está en tiempos de justicia, está en tiempos de gracia. Necesitamos, la prioridad de este mensaje es en dónde está sembrada la semilla de la fe en mi vida. En dónde está esa semilla. ¿Realmente está en un lugar que para Dios es agradable? ¿O está en un lugar en donde simplemente la tengo ahí y no la riego y no trato de que crezca? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo espero de la fe que tengo? ¿Qué es lo que yo espero de la fe que tengo? La fe de verdad, te voy a decir, la fe de verdad me genera una actitud, se demuestra esa fe de verdad, modifica mi carácter. Si flaqueamos, sé que el Señor me va a ayudar. Pero la fe que no es de verdad está envanecida. Yo creo en Dios y por eso Dios me va a dar todo, porque soy su hijo de un rey y nunca voy a estar en carencia y el diablo no me toca y piso la cabeza del diablo y zapateo la cabeza del diablo porque yo bailo en la cabeza del diablo. Que ten mucho cuidado, ni conoces al diablo. El diablo te predica tan bonito que muchas veces le has seguido a él, muchas veces has creído en la doctrina de Satanás y no en la de Dios, porque él se disfraza de ángel de luz y se disfraza de un ministro de justicia y se disfraza de cosas que ni te vas a imaginar. Esperas que el diablo se te aparezca como un demonio con 10 cuernos, pero Satanás muchas veces está disfrazado junto a ti, diciéndote una verdad a medias, que es más conveniente que tú creas, a que una verdad que traspasa y llega a las coyunturas y se siembra en el corazón, porque cada uno sabe lo que es verdad, cada uno sabe lo que dice, lo que practica, y cada uno sabe lo que le va a dar a Dios. Y entonces vivo bajo una superficialidad y creo más que mi comportamiento va a conseguir algo y no mi fe en Dios. Yo creo, hermano, que llegó el tiempo de decirle a Dios, Señor, que esta semilla que has depositado en mí a través de las prédicas, a través del mensaje, a través de la Biblia, empiece a guardarse en el lugar correcto. Y lo primero que me vas a ayudar, Señor, es a sujetar mis emociones. Yo te invito, hermano, para que oremos
porque este mensaje tiene mucho que ver con la fe. Muchos decían, no, Dios va a eliminar la pandemia de coronavirus y ahorita vamos a orar, vamos a hacer cadenas de oración para que el COVID-19 desaparezca del mundo. ¿Cuántas cadenas de oración se han hecho y cuántas veces ha desaparecido esta pandemia? Al contrario, somos tan ignorantes y tan necios que no nos interesa si nos contagiamos o no, nos descuidamos, nos confiamos, y eso no es el tipo de confianza que habla la Biblia. La confianza es de que si hay una situación me cuido, si tengo que salir salgo, pero me cuido porque mi vida está escondida en Cristo y mi bienestar me corresponde a mí, y mi salud y mi homeostasis física, mental, emocional. De ahí voy a dar un buen testimonio. Si estoy bien, si proyecto algo bien, entonces todo va a estar bien, porque Dios habita en mí y la plenitud de Dios en mí, y por eso me cuido en mente, en corazón y en carne. La confianza que Dios quiere que le tengamos es de que pase lo que pase, yo sigo a Dios, tenga lo que tenga, yo sigo a Dios, tenga o no tenga lo que no tenga, yo sigo a Dios, y obtenga o no obtenga lo que espero, yo sigo a Dios, porque mi fe dice que en algún momento Él me va a dar lo que Él promete, porque Dios no es un hombre que se arrepienta o que mienta. Y en este fin de año, en este último día del año, yo creo que es bonito cerrar una puerta a la mediocridad espiritual y abrir una puerta hacia esa espiritualidad que Dios quiere que yo tenga, que yo sienta y que yo practique. Una espiritualidad lejos de una religiosidad, lejos de prácticas que ni están en la Biblia. Que yo empiece a escudriñar, que yo empiece a aprender por lo básico. Recordemos que si hoy entendí, entonces soy un niño fluctuante que puedo confundirme. Por tanto, necesito lo que dije en la prédica anterior, la leche espiritual no adulterada que me va a llevar a ser un adolescente espiritual, a ser una persona madura espiritualmente, hasta llegar a ser un anciano espiritualmente hablando. Pues yo les bendigo, hermano, y les doy gracias por seguirnos, les doy gracias por siempre abrirnos la puerta de su corazón, la puerta de su hogar, y de compartir este mensaje. Si tú crees que este mensaje vino de Dios, compártelo, recomiéndalo, no por el hombre, recomiéndalo, porque la palabra tiene que ser hablada, tiene que ser dicha, y la verdad tiene que ser creída, y Jesucristo tiene que ser honrado, y todos los corazones tienen que ser ahí abiertos. Y sé que no lo he hecho, pero hoy te voy a hablar del plan de salvación. ¿Quieres realmente aceptar a Cristo en tu corazón? Dice la Biblia que Él está a la puerta llamando. Él está ahí hablando y esperando que tú le abras la puerta. Olvida tus creencias, olvida lo que te enseñó tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu tío, tu vecino, tu pariente, porque está Jesucristo ahí golpeando. Olvídate de esa persona rubia, güera, alta. Jesucristo está ahí, al Dios no conocido. Y no lo conoces porque no le has abierto la puerta. Si hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, si hoy quieres realmente que el Dios verdadero more en ti y ponga dentro de ti el sello del Espíritu, la semilla de la fe, ese granito de mostaza que se va a convertir en ese árbol que va a dar frutos, entonces necesitas hacer 3 cosas. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, y necesitas abrirle la puerta de tu corazón, invitarlo a entrar y darle gracias a Dios. Es lo único que necesitas y lo que dice la Biblia que tienes que hacer. Y arrepentirte no es tener remordimientos. La regué y mañana la vuelves a regar y pasado la vuelves a regar. Arrepentimiento es que estoy convencido, seguro de que lo que hice está mal y que ya no lo quiero volver a hacer. Ya no quiero que esta conducta esté en mi vida. Por tanto me arrepiento porque ya no estoy dispuesto a repetir este mismo ciclo en mi vida. Eso es un arrepentimiento genuino y verdadero.
que tal vez tropecemos, tal vez volvamos a caer, pero dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, 7 veces lo va a levantar el Señor. Estamos revestidos de justicia, no que seamos justos desde nuestro interior, porque eso sería imposible. Estamos revestidos con la justicia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Si hoy quieres aceptar a Cristo y a través de este canal, a través de este video, tú quieres recibirlo, inclina tu rostro, póstrate, no sé, por solemnidad a Dios y date la oportunidad. No voltees a ver si hay alguien. Si tú quieres aceptar a Cristo, como dijo Pablo a los atenienses, algunos creyeron. Si tú eres uno de esos algunos, simplemente inclina tu cabeza y repite esta oración. Una oración que solo se compone de arrepentimiento, perdón, abrir la puerta a tu corazón, invitación de Jesucristo y darle gracias a Él por lo que te ha dado. 5 cosas tienes que orar nada más y vamos a orarlas de una vez. Si quieres realmente aceptar a Cristo, haz y repite esta oración. Y si ves que tu vida está ciclos de lo mismo, ya te cansaste de lo mismo, a lo mejor estás siguiendo una fe no verdadera que no te está produciendo frutos. Entonces, yo te invito a que hagas esta oración y que realmente tengas la disposición de cambiar. Y vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora vengo ante ti arrepintiéndome de todos mis pecados, porque he llegado con la oportunidad y la bendición de que me has dado vida un año más, un día más, un momento más, una hora más, en los tiempos que habla tu palabra de Dios. Hoy me puedo poner delante de ti y decirte, Señor, he entendido que he hecho las cosas mal, que siempre me salen igual, porque siempre hago igual las cosas, siempre termino lastimando a las personas, siempre termino dejando que me lastimen, siempre termino dándole gusto a todos, porque tengo miedo de decir las cosas en su momento, porque tengo miedo de decir las cosas y solamente los puedo decir de una manera molesta, enojado, y no con temperanza, de decir, Señor, soy tu hijo y hago esto porque esto es lo correcto. Ayúdame pues, Señor, a cambiar. Yo hoy me he dado cuenta de eso y me arrepiento de todos mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces cuáles son los chicos, los grandes. Si tú tienes algún pecado, hermano, que ahí te está redarguyendo tu corazón y el Espíritu Santo a través de ti, entrégaselo a Dios, porque dice la Biblia, con la boca se confiesa para justicia. Y hay que decirlo, con el corazón se cree para justicia, con la boca se arrepiente uno para salvación. Bendito Padre, te entrego estos pecados y renuncio a todos ellos. Y hoy te pido perdón por cada uno de ellos, como dice tu palabra en Lucas. Arrepentimiento, perdón, me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres, porque tú eres un caballero que golpeas y no forzas la entrada. Estás allí esperando que aunque yo tenga que palpar, yo pueda descubrir que eres tú. Ayúdame a pudrir ese velo que tengo en mi mente, ese velo que tengo en mis ojos que me impiden verte y sentirte y darte y honrarte, Señor, con cada cosa que yo haga. Hoy te invito a que pases a mi vida y hoy te llamo como mi único Señor y Salvador. Bendito Jesús, gracias por morir por mí y gracias porque tú diste tu vida a través de tu Hijo Jesucristo y moriste en la cruz y recuperaste el acta de los decretos, bajando hasta el infierno, hasta el Hades, y arrancando las llaves del infierno de mi pasado, de mis pecados, y que hoy yo tengo un acta que me puede decir, soy salvo y soy tu hijo, y gracias, hoy me cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito Padre, te agradezco por ese amor infinito que me tienes, y gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Si tú hiciste esta oración y quieres recibir discipulado, en el canal están los videos del discipulado. Empieza a leerlos con una Biblia. Te recomiendo que tengas una libreta que solamente te sirva para ello. Son discipulados completos, bíblicamente
al 100%, en donde no se habla de doctrina más que la bíblica, entonces tú te harás tu propio criterio y tendrás ahí los puntos y las formas de seguir a Dios de la forma correcta. Yo te bendigo, hermano, y que en este momento tu ciclo termine para bien, pero que inicies uno para mucho mejor. Muchas bendiciones y Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.